Buenos días. Miren, hoy desde Primero Justicia queremos fijar posición sobre lo que es la recién aprobada en primera discusión proyecto de ley de procesos electorales. Proyecto de ley que el día de hoy nosotros queremos bautizar como lo que es. No una ley para regular los procesos electorales en Venezuela, no una ley para darle un marco del desarrollo a los procesos electorales que lleva el Consejo Nacional Electoral como poder electoral, sino una ley de cobardía electoral. Y es una ley de cobardía electoral porque valiéndose de una mayoría circunstancial que vive hoy la Asamblea Nacional, sencillamente desaparece, borra un principio que está establecido en el artículo 63 de la Constitución, como es el principio de representación proporcional. ¿Qué significa el principio de representación proporcional y para qué sirve el principio de representación proporcional? Ese es un principio que está allí no como un invento de la burguesía ni un mandato pitiyanqui. Es un principio que tiene una razón de ser, y es que la Asamblea Nacional, un cuerpo legislativo, un consejo legislativo, un consejo municipal, tiene que representar, por ser su naturaleza, las distintas expresiones de la sociedad. Una Asamblea Nacional como la que tenemos hoy, que solo representa a un sector del país, no es una Asamblea Nacional útil al país, y eso lo vivimos y lo padecemos todos los días. El principio de representación proporcional permite que las distintas expresiones de una sociedad estén recogidas en la Asamblea Nacional. ¿Qué significa el principio de representación proporcional? Que si alguien tiene el 40% de los votos, en esa proporción tenga el número de puestos en cargo, por ejemplo, de Asamblea Nacional, el número de diputados en representación proporcional a lo que tiene. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Que, por ejemplo, un partido o una alianza electoral que tenga el 40% de los votos pudiese solamente ser representado por el 10% de los cargos. Es decir, es una ley que castiga al pueblo porque el pueblo no va a tener una fiel expresión y representación de sus distintas fuerzas políticas y sociales. Es una ley que no permite que el que piense distinto a la mayoría tenga una voz en la Asamblea Nacional. Y esta ley, y con un ejemplo para que el país lo entienda claramente, si esta ley hubiese existido en el pasado, partidos como el MAS, partidos como el MIR, partidos como el PCB, partidos como el MEP, no hubiesen tenido representación parlamentaria. Concretamente, hombres como Aristóbulo Isturi, como Teodoro Pecop, como José Vicente Rangel, como Paja Larraga, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, en este país no hubiesen tenido la posibilidad de ser parlamentarios y representar una voz en la Asamblea Nacional o en el Congreso de antes. Es decir, esta es una ley que castiga al pueblo venezolano. Es una ley que está motivada por el miedo al voto, por el miedo al debate, por el miedo a la representación de las distintas expresiones. Y esta ley, precisamente, lo que busca y lo que trata es que el venezolano dé un debate sobre el camino electoral. Y aquí queremos decirlo porque en Primera Justicia siempre hemos sido coherentes con ese tema. El camino electoral, frente a cada obstáculo, debemos fortalecerlo. El camino electoral, frente a cada arremetida, debemos sumarnos a él y lograr, con la fuerza de la mayoría, con la conquista de los distintos espacios que hoy no nos pertenecen, dar una demostración de fuerza y de pluralidad en el país. Pero esto es una ley que no solamente viola el principio de representación proporcional, que ya explicamos suficientemente. Y yo les digo a los diputados de la Asamblea Nacional que hoy promueven esta ley, que si es mentira lo que yo estoy diciendo, los reto a que me desmientan con hechos. No con palabras, no con debates, sino con hechos. Los retos a que nos contemos en el 2010 con la ley electoral vigente, que nos contemos en la Asamblea Nacional con la ley electoral vigente y que la nueva Asamblea Nacional, que se derive con las reglas de juego que existen hoy, debata sobre una nueva ley de procesos electorales a ver quién conquista la mayoría con esas reglas de juego que hoy existen. Pero esto es una ley que también guarda absoluto silencio sobre algo que hemos venido padeciendo durante 10 años, que es el gobierno en campaña y el presidente candidato. Aquí no se le pone ningún control, ninguna regulación a lo que significa el uso abusivo de los recursos del Estado, del uso de las cadenas, de los medios de comunicación por parte del gobierno y concretamente del presidente cuando se trata de campañas electorales. Pero esta es una ley también que guarda silencio sobre la figura de los observadores internacionales y nacionales. Una figura que cada día guarda más fuerza, que cobra mayor valor.
en todos los procesos electorales del mundo. En este proyecto de ley no se habla sobre eso. Pero también esta es una ley que hace uso de los procesos electorales como si se tratara de una plastilina. Y digo esto porque en esta ley no se fija lapsos para que el Consejo Nacional Electoral convoque elecciones. Simplemente se dice que el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones y fijará los lapsos. No se dice, como se decía en la ley anterior, que deberá convocarse con 6 meses, que la campaña electoral durará cierto tiempo. Simplemente, a beneficio, como si se tratara de un menú a la carta, se hace que el Consejo Nacional Electoral convoque a la voluntad de quien gobierne Miraflores los procesos electorales en el país. También esta ley permite que se vuelvan a crear nuevos circuitos electorales con el fin que mediante las matemáticas ellos puedan acomodar a su conveniencia los circuitos electorales para buscar tener mayores posibilidades de cargos de elección popular. También se trata de manera muy tímida la figura de los testigos electorales. La presencia en cada una de las distintas etapas de los procesos electorales de testigos de los distintos factores que participan en el proceso no está regulado, no está garantizado plenamente la participación de todos los procesos electorales. Y una denuncia que también queremos hacer. En la exposición de motivos de la ley habla de 200 artículos y habla de un capítulo de las disposiciones transitorias. El proyecto de ley que se consignó a la Asamblea Nacional solamente recoge 185 artículos y guarda silencio sobre las disposiciones transitorias. Allí nosotros queremos que de manera inmediata Darío Vivas le presente al país los 15 artículos que no consignó en la Asamblea Nacional y que nos diga qué es lo que está previsto en las disposiciones transitorias. ¿Por qué las escondió? ¿Por qué no se les repartió a los demás diputados y no se le hace el conocimiento del país? ¿Cómo se discute un proyecto de ley que se anuncie que tiene 200 artículos, que se anuncie que tiene disposiciones transitorias y estas no se señalen? Frente a esto, ¿qué proponemos? En primer lugar, nosotros vamos a pedir un derecho de palabra en la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional donde se discute esta ley para llevar la voz de todos estos elementos, hacer señalamiento artículo por artículo del daño que se le está haciendo al pueblo, coartándole sus derechos y no permitiendo que se expresen las distintas realidades y distintas fuerzas del país. También vamos a hacer el día lunes, las distintas fuerzas de la Alternativa Democrática, tenemos una reunión de coordinación para los esfuerzos unitarios que vamos a hacer en rechazo a este proyecto de ley. También vamos a denunciar internacionalmente, en Mercosur, en la OEA, en los parlamentos de Latinoamérica y donde nos quieran escuchar nuestra voz de protesta, vamos a llevar lo que significa la ley de cobardía electoral que hacen los diputados de Venezuela. Unos diputados que lo que son es profundamente flojos, que en estos años han hecho muy pocas leyes y las pocas leyes que han hecho lamentablemente son para mutilarles derechos al pueblo y no para darle oportunidades a la gente de desarrollar sus derechos y darle calidad de vida. Una Asamblea Nacional que está al servicio de un interés político de espaldas al país pretende también mediante esta ley buscar quedarse en la Asamblea Nacional sin contar con los votos para ello. Nosotros hoy queremos fijar posición, como lo estamos haciendo, de este proyecto de ley que calificamos de un proyecto de ley cobarde, un proyecto de ley que le tiene miedo a la gente, que le tiene miedo al voto de la gente y que lo que busca es que sin tener los votos tengan expresión en la Asamblea Nacional por encima de su capacidad electoral.